Bueno, muy buenos días. Tengan todos y todas quienes se conectan a esta actividad. Sean bienvenidos y bienvenidas. El Museo de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Museo de Arte Costarricense, les damos la más cordial bienvenida a la charla Apuntes para una historia de la risa en Costa Rica, 1850-1910, a cargo del doctor Gabriel Baltodano Román. Les agradecemos anotar su nombre completo en el chat para que así de esta manera podamos registrar la asistencia. Esta actividad se realiza en el marco de la exposición Hugo Díaz, Crónicas en Tinta 1930-2001. Esta exposición es producto de una investigación del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, CICLA, de la UCR, y además cuenta con objetos de la colección de Hugo Díaz, la cual pertenece y custodia el Museo de la Universidad de Costa Rica. La curaduría de esta exposición estuvo a cargo de Laura Rabe Cerconi. Laura es investigadora del CICLA y además es la curadora encargada de la sección de registro de colecciones del Museo de la Universidad de Costa Rica. Aprovechamos la oportunidad de esta charla para hacerles la invitación a visitar esta exposición en el MAC, en el Museo de Arte Costarricense, de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde con entrada gratuita. Esta muestra va a estar abierta hasta el 9 de noviembre. Ahora vamos a presentar al doctor Gabriel Baltodano, que nos va a dar la charla del día de hoy. Tendremos un espacio de charla y posteriormente un espacio para preguntas y comentarios. Si durante la charla tienen algún comentario o algún aporte o consulta, lo pueden anotar en el chat o bien al finalizar el espacio de charla también podemos abrir micrófonos para conversar un poco sobre el tema o las disertaciones que tengamos en relación con esta charla. Y bueno, bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En realidad, Gabriel tiene un currículum y una experiencia académica y profesional muy amplia, pero en términos generales es profesor catedrático de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional. Es doctor en estudios culturales y máster en literatura latinoamericana. Se desempeña como investigador en la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, y además fue profesor de la Universidad Estatal a Distancia durante 13 años. Actualmente, Gabriel coordina la maestría en estudios de cultura centroamericana y el programa de estudios en literatura regionales. Ha integrado el consejo directivo de la editorial y el consejo editorial Nivel 9, La Risa y la Cultura Letrada y la historia de la crítica en Centroamérica. Es autor de numerosos artículos y libros como Poesía de humor e ingenio, Sistema literario y formas menores y risa y Cultura impresa en Costa Rica. Además, ha coordinado y editado obras colectivas como Las Humanidades, las Letras y las Artes en la Universidad Nacional, Territorios de Asombro y antologías literarias en inglés sobre narrativa y dramaturgia costarricense contemporánea. Así que bueno, bienvenido Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy complacidos de escuchar todo lo que usted tenga para compartirnos esta mañana. Así que adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, en primer término quisiera enviarle un saludo afectuoso a las personas que nos acompañan en esta sesión y bueno, desde luego también a aquellas personas que siguen la transmisión y que van a consultar también luego este material mediante las redes de la universidad. Quisiera nada más tomar unos pocos segundos para agradecer la invitación tanto a la señora Adriana Araya como a la señora Laura Rabe, en términos más amplios al Museo de la Universidad de Costa Rica y el Museo de Arte Costarricense. Quiero decir de paso que me parece magnífico, ¿no?, que se haya dedicado esta exposición a Hugo Díaz, quien es un referente no solo del humor en Costa Rica, sino en general del arte, la caricatura, los medios de comunicación masiva, la prensa, ¿no? Así que me parece que es una actividad fundamental y en la medida de lo posible espero poder aportar a ella. Eh, Voy a utilizar algunas diapositivas para mostrar algunos datos, algunos aspectos que me gustaría remarcar.
Y voy también a procurar utilizar unos 40 minutos para la exposición para que tengamos también un espacio amplio, abierto para escuchar las consultas, los comentarios, las observaciones que ustedes quisieran plantear. Voy en este momento a compartir la presentación y con ello podré iniciar. Eh, Muy bien. Me parece que ya pueden verlo, ¿no? Sí, Perfecto. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muy bien. Le he puesto a esta charla de la mañana apuntes para una historia de la risa en Costa Rica, 1850-1910. Probablemente en algunos casos pueda hablarles sobre algunos textos que están un poco más allá de 1910, pero procuraré hacerlo muy puntualmente, nada más para ilustrar algunas tendencias. Eh, Quizás convenga decir que le he titulado Apuntes porque lo cierto es que me parece que todavía queda mucho trabajo por hacer para tener una historia del humor en Costa Rica. En este momento contamos con estudios muy exhaustivos, me parece a mí muy valiosos, en particular sobre el humor gráfico, quizás en el campo de los estudios literarios, que es el ámbito en el que yo me he movido más regularmente, pues todavía nos falta mucho más por hacer. Vamos un poco rezagados en la investigación y hay otras esferas, otros ámbitos que quizás apenas se están planteando y en ellos hay algunas exploraciones, algunos artículos en revistas, hay algunos espacios donde las personas discuten, hay algunas tesis también. Me refiero con esta tercera esfera a todo lo que tiene que ver con el humor más contemporáneo, ¿no? Con todas sus manifestaciones, digamos, más recientes y que tienen una enorme vitalidad en el país, hay que decirlo, pero lo cierto es que la investigación académica suele ser más lenta, em, suele ser a veces un poco prejuiciosa. Lo cierto es que con el humor, con la risa, han mediado algunos prejuicios a lo largo del tiempo. No se le ha considerado un asunto quizás que tenga la dignidad que debe revestir, me parece a mí, y por eso se ha dejado de lado y hay mucho trabajo todavía por hacer. Yo me voy a referir principalmente al periodo de la segunda mitad del siglo XIX, porque me parece que allí es cuando se da la fundación de ese humor, eh, digamos, local, ¿no? De ese humor nacional y está asociado con el desarrollo de otro tipo de expresiones como la prensa, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el itinerario que yo les propondría. Quizás para comenzar habría que definir qué voy a entender por risa, porque claro, la risa en el sentido estricto es una expresión omnipresente, ¿no? De las sociedades. Digamos que todas las sociedades han tenido sus manifestaciones humorísticas y la risa desde luego que tiene historia. Bueno, yo utilizo el concepto como se le suele utilizar en la tradición académica, en lengua francesa y en lengua española. Los estudios en lengua inglesa, la investigación universitaria en lengua inglesa suele hablar de humor, ¿verdad? Se suele utilizar humor como definición de esto, ¿no? Pero en Francia, en España, en la América en Hispanoamérica, ¿no? Perdón, se utiliza la noción risa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí tenemos cuando menos unas cuatro dimensiones. Tenemos una dimensión que se refiere al humor verbal. ¿Qué quiero decir con humor verbal? Bueno, el humor que desarrollamos, articulamos a través del lenguaje verbal, es decir, a través de las palabras. Ese humor, desde luego que lo podemos percibir con mucha claridad en un género, una forma menor del lenguaje, que es eso que llamamos el chiste y que utilizamos permanentemente, no todo el tiempo. Cuando nos cuentan una pequeña anécdota humorística, cuando nos cuentan un chiste como tal, bueno, eso es muy claro, ¿no? Normalmente lo utilizamos también con mucha frecuencia en lo que los lingüistas llaman el cotilleo, que son estas conversaciones de pasillo, ¿no? Que son muy importantes porque tienen una función clara, dan cohesión social, forman grupos y entonces uno se junta en los pasillos, por decirlo de alguna forma, con aquellas personas con las que guarda simpatía, con las que tiene una relación y el humor es muy importante porque es un catalizador de esas relaciones sociales. Digamos que el humor, y ahí les voy dejando una primera tesis, tiene el propósito en la vida social de conformar grupos, conformar asociaciones. Y esas asociaciones pueden ser de carácter, pues evidentemente emotivo, afectivo, pero también pueden ser de carácter ideológico, político, social,
pueden estar atravesadas por manifestaciones que tienen que ver con la clase, con la raza, con el género, ¿no? Por eso sabemos que una dimensión de eso que llamamos los chistes tiene que ver con los chistes sexistas, tiene que ver con los chistes que podríamos catalogar como racistas, con los chistes xenófobos, con los chistes que tienen que ver con el origen social. Eso evidentemente está allí, es parte de lo que normalmente encontramos, ¿no? Pero recuerden esta clave que les dejo, ¿no? Es muy importante pensar en la risa como un vehículo de articulación, de conformación de grupos. Le da identidad a ciertas comunidades y en ese sentido permite también crear diferencias, relaciones de oposición, distribuciones respecto de otros grupos, de otras comunidades, de otros sectores. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Entonces, los lingüistas estudian el humor, pero los lingüistas lo estudian desde la perspectiva del humor verbal. Es decir, a ellos lo que les interesa es ver cómo funciona un chiste en la vida cotidiana, en las conversaciones, de qué manera está articulado. Hay algunos estudios de la teoría eh, lingüística sobre el humor sobre todo en la época contemporánea, en los últimos, vamos a ver, 35 años ya, que tienen que ver, por ejemplo, con el stand-up comedy, tienen que ver con las manifestaciones, con los guiones, con las formas en que se van construyendo diálogos, discusiones, que tienen un fin humorístico, ¿no? Eso se ha estudiado bien y se ha estudiado también de una forma bastante amplia cómo funciona el humor, el lenguaje el chiste en términos de dispositivo verbal, ¿no? Incluso hay avances muy interesantes, por si tuvieran ustedes curiosidad, hay un lingüista que es el padre de toda la lingüística moderna sobre el humor, que se llama Salvador Attardo, y él ha desarrollado un modelo teórico que es muy reconocido, que se emplea, que tiene fundamentos cognitivos y que sigue siendo, digamos, la referencia desde la década del 90 hasta nuestros días. Por otro lado, tenemos un segundo ámbito que es la cultura popular, que ustedes también estarán muy familiarizados con esta idea de que dentro del ámbito popular existe esto que llamamos idiosincrasia, que dentro de la idiosincrasia hay un humor muy arraigado, ¿no? Que tiene que ver incluso a veces con la identidad de las sociedades, ¿no? Con la forma en que se entienden a sí mismas, con la forma en que se relacionan, con el tipo de relaciones sociales que se constituyen. Y aquí nosotros tenemos una enorme riqueza. Recuerden ustedes los trabajos em, pioneros de doña Emilia Prieto, ¿no? Quien se dio a la tarea de recoger manifestaciones de lo que llamaban antes el folclore, que muchas veces son de carácter humorístico, ¿no? Recuerden ustedes que es muy importante aquí pensar, por ejemplo, en la literatura, que tiene también ese componente a veces universal, a veces muy local, se mueven esas tensiones. Pongo un caso, digamos, sobre la mesa. Recuerden ustedes los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lira, que es un libro que está muy cargado de humor. Y es un humor que tiene que ver muchísimo con grandes tendencias dinámicas de la literatura universal, de la literatura para jóvenes y niños, pero en general para el público, pero también tiene a la par componentes muy locales, muy relacionados con la idiosincrasia costarricense, con el folclore, con el mundo de las tradiciones. Bueno, y hay una tercera esfera que es de la que yo me he ocupado más directamente en mis trabajos, porque como les decía al inicio, mi campo de estudio son los estudios literarios y me refiero al humor literario. ¿Qué sería el humor literario? El humor literario es una manifestación del humor verbal, es decir, es risa hecha con palabras pero tiene la condición esencial de que tiene una aspiración estética, de que es un poco más elaborado en lo formal de lo que sería el humor verbal de la vida cotidiana. Digamos que los escritores se han valido también de la risa, pero con fines distintos, ¿no? Para hacer sátira, para eh, hacer crítica de la vida social. Muchas veces es un tema dominante para confrontar idearios políticos para participar de las discusiones de la esfera pública, para dirigir la opinión eh, de las personas, de la sociedad, de la opinión pública, como llaman, ¿no? En una dirección u otra. Y desde luego también para hacer poesía mucho más elaborada o para hacer teatro cómico o para hacer novelas de carácter humorístico o relatos de carácter humorístico, parodias, todo esto, ¿no? Quizás lo que hay que tener presente con el humor literario es que el humor literario tiene una finalidad, una intencionalidad distinta, que suele ser un tanto más compleja
y que suele estar elaborada de una perspectiva artística, digamos, ideológica, normalmente más compleja, más sofisticada. Y luego hay un espacio que no está directamente relacionado con el ámbito de la risa, pero que tiene unas correspondencias muy cercanas, sobre todo en relación con el estudio del siglo XIX y el temprano siglo XX. Es el humor gráfico. Entonces, justamente lo que motiva, ¿no?, este ciclo de charlas, de conferencias, ¿no? La caricatura. Vean ustedes la caricatura. ¿Por qué la caricatura? Bueno, porque la caricatura aparece principalmente, mayormente en los periódicos. En Costa Rica, ya desde finales del siglo XIX y sobre todo en las primeras 2, 3 décadas del siglo XX, que es cuando aparece ya una enorme riqueza del humor gráfico en nuestro país. Y el humor gráfico se publica en los periódicos a la par de la literatura, muchas veces en relación con textos literarios. ¿Se dan cuenta? Porque hay un proceso de alfabetización. No todos los lectores costarricenses del final del XIX y de inicios del XX estaban habituados al lenguaje de la caricatura. Entonces, muchas veces el texto literario es un texto de anclaje, es un texto que le da contexto, explicación, sentido a una imagen gráfica, a una caricatura. Entonces, hay una relación muy directa. También es cierto que hay algunos casos, eh, como el de Jaime, donde uno puede encontrar figuras que fueron a la vez grandes periodistas, caricaturistas y poetas, porque son oficios que no se consideraban excluyentes. Son tareas que estaban relacionadas con el quehacer de dar a la luz cada día o cada semana un periódico al público. Entonces, muchas veces ocurría esto, ¿no? Muy bien. Entonces, son esos ámbitos a los que podríamos denominar en términos generales risa. Muy bien. Eh, ¿Por qué los estudios sobre el humor son fundamentales? Bueno, creo que aquí ya llevo ganado con el público que ustedes conforman algunos aspectos muy importantes. Desde luego que no tendré que convencerlos de que investigar el humor es fundamental, ¿no? Pero quizás convenga señalar algunas razones muy puntuales. El humor es un hecho relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes examinan la prensa del siglo XIX y examinan la prensa del temprano siglo XX, el humor es omnipresente y esa es una de las razones por las cuales es difícil explicar por qué la investigación académica no le ha prestado tanta atención. Basta con empezar a abrir las páginas de los periódicos de la Costa Rica de 1880, 1890, 1910, 1920, 1930, para encontrar que están llenas aquellas páginas de chistes, décimas, coplas, poemas satíricos, diálogos cómicos, pequeños relatos, a veces de un humor muy cargado y desde luego una enorme cantidad de estampas, caricaturas, pequeñas ilustraciones que aparecen por todas partes, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque evidentemente el humor, como les decía antes, es una manifestación permanente de las sociedades. Todas las sociedades tienen manifestaciones humorísticas y son muy, muy relevantes, son muy significativas. Nuestra sociedad utilizaba el humor permanentemente. Y entonces eso ha quedado allí como un testimonio material de una práctica social fundamental, ¿no? Entonces, está todo lleno de humor, sobre todo porque la prensa del siglo XIX es una prensa que nace en el contexto de la modernización de Costa Rica, de Centroamérica, en general de Hispanoamérica, y tiene el propósito de incidir sobre la opinión pública. En este periodo, los periódicos son fundamentales. Digamos que los periódicos dirigen la opinión social, ¿no? Eh, es lo que ocurre, mutatis mutandis, hoy en día con las redes sociales. Eh, Hoy en día todas las discusiones pasan por las redes sociales. Existen otros medios, claro, la televisión, la radio, pero han perdido efectividad. Los políticos, por ejemplo, en esta campaña electoral que acaba de iniciar en nuestro país, saben muy bien que las redes sociales van a ser decisivas, porque allí se está moviendo la opinión pública, se está conformando. Y por eso hay sectores que estamos, desde luego, muy preocupados por la desinformación, por la falsedad, por la posverdad.
Eh, Desde luego que ese es todo un dilema de nuestro tiempo, ¿no? A tal grado que incluso está reconfigurando lo que entendemos por democracia y lo que entendemos por cultura política. Bueno, permítanme ustedes decir con alguna libertad que algo semejante ocurría con los periódicos en la segunda mitad del siglo XIX. Los periódicos eran decisivos, todo estaba en juego allí. Y el humor era una fuerza fundamental. El humor fue determinante y por eso aparece por doquier. ¿Se dan cuenta? Un caricaturista era un intelectual. Una persona como Hugo Díaz, incluso ya en el siglo XX, mucho más adentrados más allá de este periodo del que yo les estoy hablando, una persona como Hugo Díaz era efectivamente un intelectual, tenía una incidencia sobre la comprensión que el país desarrollaba sobre determinados hechos políticos, sociales, económicos. ¿Se dan cuenta? Bueno, me atrevería a decir que en el siglo XIX incluso más. ¿Ven? Y por eso podríamos decir que el humor es un testimonio de la época, es una especie de vestigio, son como las cenizas que quedan de aquellas pasiones en las cuales se vieron enfrascados nuestros antepasados. Ellos discutían a muerte, peleaban a muerte por las ideas que tenían sobre el país, sobre la sociedad, sobre la moral, sobre la economía. Peleaban a muerte. Y de aquellas peleas a muerte nos quedan unas cenizas que son esos chistes. Y son cenizas porque ustedes saben que el chiste cuesta mucho entenderlo si no tenemos todo el contexto. Es muy fino, muy delgado. Por eso es que es difícil de traducir a otras lenguas. Por eso es que es difícil de entender por aquella persona que ha adquirido una segunda lengua pero no conoce el contexto cultural. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros, frente a aquellas personas que vivieron hace 150 años, somos un poco extranjeros. No sabemos exactamente qué querían decir con todos sus chistes. Perdemos parte de los chistes. Y eso vale tanto para la poesía satírica como para las coplas, las décimas, que son más formas populares. Me parece que vale también para las caricaturas. Podríamos pensar que el lenguaje gráfico, la imagen visual, siempre dice lo mismo, pero no, también hay una lectura histórica. ¿Ven? La segunda gran razón es que cuando ustedes recogen todos esos materiales se dan cuenta que es un corpus enorme, ¿no? Si uno recoge solo la poesía satírica que está publicada en los periódicos normales, pero además en los periódicos satíricos, porque Costa Rica tuvo muchos periódicos satíricos, eh, se da cuenta de que es un corpus amplio, revelador, complejo. Hay un enorme patrimonio cultural que ha sido olvidado. Y por lo tanto, aquí pasaríamos al tercer asunto, la investigación académica se ha quedado corta. Tenemos un desconocimiento injustificado, me parece a mí, sobre este hecho complejo, diverso y particularmente esclarecedor. Porque entender por qué reían, cómo peleaban, cómo discutían, cómo se agrupaban, cómo se distribuían los grupos, los medios, los intelectuales, es fundamental para entender cómo vivió Costa Rica los procesos de modernización y cómo se resistió a ellos. Así que eso me parece que es fundamental. Bueno, yo he preparado en los años recientes dos trabajos tratando digamos, de propiciar algunos avances en esta materia. Publiqué en 2013 un volumen que se titula Poesía de Humor e Ingenio, que fue afortunadamente acogido por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Y luego, más reciente, en 2023, la editorial de la Universidad Nacional me publicó este segundo libro que se titula Risa y Cultura Impresa en Costa Rica, que es un libro que tiene la aspiración de hacer un panorama. Muy bien. Eh, Me parece que para poder, digamos, discutir en términos generales cómo se va constituyendo la risa, el humor, sobre todo el literario, aunque no solo el literario, en la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XIX y de inicios del siglo XX, hay que pensar cuando menos en tres niveles distintos. Hay tres planos que uno puede segmentar y en los cuales va a percibir la expresión, la manifestación de este tipo de prácticas culturales y de este tipo de discursos y elaboraciones literarias. Por un lado, hay una esfera muy importante que ya la hemos anticipado, que tiene que ver con el humor, la cultura política y la cultura impresa. Recuerden que al mismo tiempo que Costa Rica va desarrollando un sistema, digamos, ya mucho más claro, más definido de cultura impresa, es decir, en 1830 llega la imprenta, pero bueno, los periódicos empiezan a aflorar poco a poco, ya hacia el mediado del siglo.
hacia 1850, pues ya vemos una cultura que empieza a funcionar, pero sobre todo va a ser en los últimos 25 años, en los últimos 20 años del siglo XIX, entre 1880 y 1900, cuando va a haber un despliegue de la cultura impresa en el país. Y ese periodo se corresponde a su vez con lo que los historiadores han dado en llamar el desarrollo del Estado liberal en Costa Rica. Tiene que ver con el desarrollo del liberalismo, que a su vez está asociado con el establecimiento de un Estado moderno en Costa Rica, pero también con una serie de discusiones que van llevando hacia una serie de exigencias, de demandas democráticas, ¿no? Empiezan por el tema electoral, que primero causa muchas reservas, se van reformando las leyes y termina también refiriéndose al rechazo mismo del orden oligárquico y el desarrollo de una crisis muy profunda, sobre todo ya en la segunda década del siglo XX, que supone además la dictadura de Tinoco, y va, digamos, perfilando al país hacia otro ámbito, ¿no? Entonces, todo esto ocurre al mismo tiempo, desarrollo del Estado liberal y crisis, primera crisis del Estado liberal, que ya se da muy temprano, incluso hacia el final del siglo XIX, y una segunda crisis del Estado liberal que ocurre ya en la década de 1910. Esto ocurre al mismo tiempo que los periódicos crecen, se diversifican, se van volviendo más complejos. Aparece en Costa Rica una figura muy particular que ya no es la del impresor ni la del editor de periódico o redactor, sino que es ya la del periodista. Eso va pasando al mismo tiempo, poco a poco, paulatinamente. Y aparece también el caricaturista, ¿m? Por poner, digamos, dos casos muy puntuales. Bueno. eh, una segunda dimensión, un segundo plano, tiene que ver con la historia de la literatura costarricense, entonces, de dónde proviene ese humor, cuáles son sus raíces coloniales, cómo está relacionado con la literatura, los discursos literarios en Centroamérica, cómo la literatura nacional también está determinada por esto y la propia cultura popular. Entonces, un ámbito es cultura política, un segundo espacio es la literatura, la cultura literaria, y un tercer espacio muy importante, muy significativo, es el orden social. El humor también va a tener un papel muy importante. No todas las formas de humor sirven para hacer control social, pero muchas de ellas sí, muchas de ellas sí. Entonces, pongo un ejemplo, digamos, muy claro. Los chistes sexistas circulan con un propósito, tratar de contener las transformaciones sociales relativas al papel de la mujer. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en el último cuarto del siglo XIX, recuerden ustedes que se discute en todo el mundo hispanoamericano, en general en Occidente y desde luego en América, eh, una transformación muy profunda de la mujer. Digamos que emerge un sujeto femenino moderno. Y esto se ve desde la sensibilidad más tradicional, se ve como una amenaza. Y muchas veces para tratar de contener esa amenaza, el humor va a tener una vertiente particular, que es la sátira de las mujeres, la sátira social de las mujeres. Poemas, décimas, coplas, que tienen como finalidad criticar a aquellas mujeres que desarrollan conductas ajenas a lo que la sensibilidad tradicional y conservadora entiende como adecuado. ¿Se dan cuenta? Entonces aparecen muchos chistes sobre las mujeres a las que les interesa la moda, pero también a aquellas que les interesa la educación. Aparecen dos figuras que son muy curiosas, ¿no? Son tipos sociales que aparecen en el costumbrismo, pero también en la caricatura y en la poesía satírica, en la sátira social. Me refiero por un lado a la coqueta y por otro a la marisabidilla. La coqueta es entendida, según esta sensibilidad, como la mujer moderna que está interesada por el perfume, por la moda, que tiene una conducta, digamos, moral más amplia, eh, que es una mujer, digamos, mucho más presente, más activa en la vida social, no está recluida en el hogar y por lo tanto, frente a esa mujer hay muchas críticas, hay muchos cuestionamientos. Una de ellas, para sorpresa de ustedes, no es necesariamente solo lo moral, tiene que ver mucho con la perspectiva económica. ¿Cuánto gasta esta mujer y cómo esta mujer pone en amenaza el patrimonio familiar? Es un tema, digamos, muy frecuente. Perdón.
Por otro lado, tenemos a la Marisabidilla. ¿Qué cosa era la Marisabidilla? Bueno, es una figura que viene también de la literatura anterior, previa, pero que se va transformando en el 19 y tiene que ver con las mujeres que tienen la pretensión, la aspiración de educarse, formarse, instruirse, más allá de lo que los hombres les permiten, ¿no? Porque claro, la educación de la mujer se permitía, pero era una educación instrumentalizada para atender bien el hogar, para administrar el hogar y cuidar de la familia. Estas mujeres quieren más y entonces aprenden a tocar el piano, son algunas escritoras y entonces también se les ridiculiza. ¿Se dan cuenta? Eso aparece allí y sirve para controlar, para establecer una serie de parámetros. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un panorama general, como les decía, aquí podríamos ver algunas primeras líneas, tendencias. Por ejemplo, entre 1850 y 1870 tendríamos la aparición de los primeros semanarios humorísticos. Eh, Adolphe Marie es un personaje interesantísimo. Adolphe Marie vino era un francés, ¿no? Pero había vivido previamente en Ecuador, se había convertido en el secretario de Flores y cuando Flores fue depuesto por la revolución marxista, es decir, la revolución de marzo, a eso se refiere, eh, tuvo que marcharse de Ecuador y terminó llegando a Costa Rica. A Flores en Costa Rica se le dio una bienvenida extraordinaria porque Flores había sido lugarteniente nada menos que de Simón Bolívar, ¿no? Y entonces los costarricenses lo entendían, lo percibían eh, como un hombre de un enorme interés, como un hombre ilustre, ilustrísimo, ¿no? Era uno de los libertadores y entonces lo recibieron y recibieron a Marí. Marí se quedó aquí, Flores tuvo que marchar, pero Marí se quedó acá y se convirtió en un asesor de nuestro último jefe de Estado y de nuestro primer presidente, ¿no? Luego se convirtió en la mano derecha del presidente Juan Rafael Mora Porras y justamente por un encargo suyo creó un periódico llamado El Guerrillero en 1850, que es el primer periódico satírico de Costa Rica. Y este periódico tenía el propósito de combatir a los enemigos de Mora Porras. Entonces uno puede ver allí algunas sátiras que se hacen a propósito de ciertos sectores de la oligarquía que estaban enemistados con Mora Porras y que luego van a ser quienes lo van a conducir años después a su muerte, ¿no? Em, pero también puede ver uno cómo estaba muy mal emparentado el gobierno de Mora Porras con los centroamericanistas, ¿no? Con los federalistas. Entonces también hay muchas sátiras de este tipo. Luego aparecen también algunos otros periódicos. Lamentablemente hay un periódico que no se conserva, que es El Travieso de Rafael Carranza. Recuerden que la familia Carranza fue fundamental, una familia de impresores. Y bueno, ese periódico se perdió. Se conservan otros periódicos satíricos que hizo Carranza, pero ese primero no. Es una época, digamos, de establecimiento, desarrollo, de avance. Y claro, aquí vamos a ver muy claramente esas tensiones desde mediados del siglo XIX entre la construcción de un Estado moderno en Costa Rica y las formas, las dinámicas, las economías de las relaciones de poder que existían. Esas tensiones entre ciertas familias, ciertos sectores de la oligarquía que no todos están unificados en torno a un cierto ideal, sino que tienen una serie de disparidades. Ya luego, entre 1871 y 1893, es decir, desde el ascenso del liberalismo con Tomás Guardia hasta las primeras crisis a propósito de las leyes electorales, vamos a ver ahí el despliegue de lo que llaman el Estado liberal, ¿no? El auge del liberalismo. Y aquí yo les podría mencionar otro caso que me parece muy interesante, que es el de José María Figueroa. A Figueroa lo recordamos siempre por el álbum, que es un libro, un material extraordinario, ¿no? Una especie de dispositivo de la memoria costarricense. Pero Figueroa además nos legó varios cuadernos. Hay dos que me interesan particularmente, que son el denominado cuaderno rojo y el denominado cuaderno verde. Durante muchos años estuvieron en manos privadas, pero luego pasaron al patrimonio costarricense y forman parte de los documentos que se preservan en el Archivo Nacional. Estos cuadernos rojos de Figueroa, el cuaderno rojo y el verde son maravillosos porque se refieren a el primero de ellos comienza con el golpe de estado de Tomás Guardia.
y empieza allí el liberalismo, el periodo, digamos, duro del liberalismo, ¿no? Y luego van mostrando todo lo que ocurre con Guardia. Entonces, son maravillosos porque son, en el sentido estricto, el testimonio más claro, más contundente que tenemos sobre la contracara del liberalismo. Muchos contemporáneos hablaron del liberalismo como un esfuerzo de conducir a la nación hacia el progreso, de transformarla, de mejorarla, de perfeccionarla. La historia nacionalista tiene un poco de esto, ¿no? Pero los documentos que nos dejó Figueroa son magníficos porque nos cuentan con mucho odio, son viscerales, cómo percibía él a estos sectores que gobernaban, con los cuales estaba enemistado. Recuerden que el propio hermano de Figueroa muere en un duelo con León Fernández Guardia y eso manifiesta muy bien las tensiones entre estos sectores de la élite, ¿no? Entre estos grupos de la élite. Figueroa, estos cuadernos los componía como cuadernos de bocetos. Allí hay dibujos, hay caricaturas, hay poemas, hay una protonovela, digamos una especie como de borrador de una novela. eh, Hay muchísimo material, pero esto él lo hacía como borradores, como bocetos. No tenía el propósito, desde luego, de publicarlo y por eso se permitía la licencia de decirlo todo, digámoslo de forma coloquial, con el hígado, ¿no? Entonces es muy simpático, es muy interesante, es muy revelador. Ya luego, si pensamos en el final del siglo y el inicio del siglo XX, en la época primo secular, digamos entre 1897 hasta 1913, que es cuando ya se pone sobre la mesa todas las discusiones sobre el voto directo, uno lo que puede percibir es cómo hay una tensión por ir ampliando ese régimen de ciudadanía que había creado el liberalismo como un producto residual. Y entonces aquí podemos ver ya un periodismo un poco más moderno, además la caricatura ya digamos que ha pasado una etapa de desarrollo artístico, intelectual, una sofisticación mayores. Y aquí yo les pongo el caso, por ejemplo, de Enrique Jaén, que dirigió un semanario humorístico muy bien planteado, muy bien ilustrado, que es El Cometa, ¿no? Que le llamó así justamente por el paso del cometa Halley y esta idea de que todo se había distorsionado, todo se había alterado. Muy bien, voy a avanzar un poquito más. Bueno, les ponía el caso de Figueroa, ¿verdad? Tenemos el álbum, pero también tenemos estos cuadernos que son cinco y hay dos en particular, el rojo y el verde, que se refieren a este periodo de auge del liberalismo. Les pongo aquí, por ejemplo, la primera página del cuaderno verde, que es el que empieza justamente con el golpe de Estado dirigido por Tomás Guardia el 27 de abril de 1870. Y entonces aquí ustedes pueden ver este tipo de ilustraciones. Ven, me refiero a esto, ¿no? Son libros de bocetos. Recordarán ustedes, voy a cometer un atrevimiento, ¿no? Porque no soy historiador del arte, pero ya Laura me corregirá. Recordarán ustedes aquel trabajo magnífico de Gombrich, ¿no? Sobre esta tendencia del boceto, de cómo uno puede darse la libertad. Es un género, digamos, es una manifestación liminal, porque permite ver lo que la persona está pensando, su sensibilidad, sus afectos. Y además tiene una enorme libertad, no está tan restringido por los géneros o por las convenciones. Bueno. Y hay una enorme cantidad de caricaturas, poemas satíricos, muchos géneros de la literatura cómica, como casos cómicos, que son pequeñas obras de teatro, todo esto, ¿no? Yo les diría que es como una especie de contracara del álbum, porque el álbum es ordenar, sistematizar, resguardar una memoria de cómo fue la vida colonial y la temprana vida republicana en Costa Rica. En cambio, estos cuadernos son apasionados, subjetivos, si se quiere, hasta un poco grotescos, ¿no? Es un testimonio privado. Bueno, hablemos ahora sobre el segundo ámbito, el que se refiere a la historia de la literatura. Bueno, nada más puse aquí algunos referentes para que ustedes los tengan a mano, si tienen algún interés particular también para que puedan tenerlo como una referencia. Bueno, tenemos textos desde la época colonial. Por ejemplo, en 1809 tenemos los entremeses de Joaquín de Oreamuno, que son, digamos, fueron escritos como parte de fiestas de celebración en el mundo colonial por la coronación de un nuevo rey, ¿no? Y entonces en el caso del Entremés Quinto tenemos una sátira muy interesante, ¿no? Sobre el, em,
no sobre la corona española, sino más bien sobre sus adversarios, ¿no? Recuerden que estaba el episodio de Napoleón, la invasión de la península, y entonces este tipo de cosas se discutían con humor, ¿no? Luego, en 1866, en 1850 aparece El Guerrillero, sobre el cual ya hemos hablado brevemente, que es el primer semanario humorístico que se publica en el país. Tiene una vida muy breve, son solo unos pocos números, pero bueno, hay un referente allí. Luego tenemos el caso El Travieso, que aparece en 1866, es hasta donde sabemos el segundo periódico humorístico, dirigido por Rafael Carranza, que fue un magnífico poeta satírico. Aprovecho y hago una digresión. En la Lira Costarricense, que es la primera antología de poesía nacional, eh, Máximo Fernández recoge poemas de Rafael Carranza, pero se lamenta en el pequeño proemio, en el prólogo que hace, de que Rafael Carranza no se haya dedicado con más empeño a la poesía seria, porque se ve que habría sido magnífico. Y entonces eso lo atribuye a dos cosas, a que don Rafael Carranza tenía que atender sus negocios de imprenta, la imprenta de su familia, y eso lo ocupaba, pero también que tenía, digamos, este gusto por los divertimentos, por hacer poesía satírica y tal. Y eso a Máximo Fernández le parecía que era un poco una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces vean ustedes cómo uno puede percibir todo el tiempo esa dicotomía entre literatura seria y literatura graciosa. En 1885 aparece un semanario humorístico llamado La Chirimía, que es también maravilloso, extraordinario. 1890 La Lira Costarricense, que es la primera antología de poesía costarricense, y como les decía, allí tiene un lugar también Rafael Carranza, Luis Rafael Flores, que también escribió mucha poesía satírica. En 1897 aparece Sancho Panza, que es otro semanario humorístico muy importante. En 1904 tenemos el primer libro extenso de poesía humorística, escrito por Eduardo Calzamiglia, un poeta modernista muy importante de Costa Rica, pero también un poeta humorístico muy valioso, un libro que se titula Gordos y Flacos. Y recoge, nada más por darles un ejemplo, recoge por ejemplo un poema, un par de poemas escritos por Calzamiglia y por Aquileo J. Echeverría. Y en esos poetas, en esos dos poemas, se plantea un diálogo, ¿verdad? La discusión que ellos tienen una controversia, ¿no? Una polémica. La polémica versa sobre si el diablo está casado o no. Y entonces un autor dice que sí y el otro dice que no y explican sus razones con mucho humor. En 1905 tenemos un libro que es también una referencia fundamental, que es Las Concherías de Aquileo Echeverría, que es un libro donde Aquileo se empeña por recuperar, digamos recuperar, ¿no? O más bien por representar desde ciertos cánones al campesino costarricense, al concho. Y desde luego, una parte esencial de la definición del concho tiene que ver con su risa, con su humor. Entonces hay mucho humor en estos poemas. También hay tragedia, hay drama, pero hay mucho humor. En 1909 aparece El Cometa de Enrique Jaén, que es este semanario magnífico que les mencionaba. En 1925 aparece El Crimen de Alberto Lobo, es una novela humorística, es una novela acerca de la dictadura de Tinoco y está contado todos los eventos de Tinoco, de su ascenso y caída, desde el humor. En 1928 aparece Unos fantoches, que es la primera novela de Max Jiménez, es el joven Max Jiménez quien la publica y es una novela que inaugura el discurso vanguardista en Costa Rica, en la esfera literaria. Es una novela también cargada de humor, ya de una gran amargura contra la sociedad burguesa, contra sus usos, contra sus formas de relacionarse. Y es un referente fundamental. Ya aquí podríamos decir que aparece una risa que es más vanguardista y por eso les decía que ya después de 1915, 1917, ya el panorama va cambiando. Entra el arte moderno, los movimientos históricos de vanguardia y entonces cambia la concepción del humor y en general del arte y la literatura. En 1931 tenemos Tula Imposible, que es también una novela muy cargada de humor, por lo menos sus primeros tres capítulos, que son de un lenguaje, un estilo vanguardista feroz, muy atrevido. Luego la novela cambia un poco porque es un experimento, pero nos dejó ese legado también. Y bueno, ya más hacia allá podemos encontrar El Jaúl, que es una gran parodia del concho, ¿no? Invierte el concho, ya no es este campesino que vive en una especie de paraíso que es inocente, ingenuo, sino que es una raza condenada a la desaparición, es una raza marcada por la corrupción. Hay, digamos, una inversión, hay un humor muy ácido, muy amargo, que es el que Max Jiménez plantea.
Muy bien, voy a irme acercando hacia el final. Em, bueno, eh, quizás voy a avanzar un poquito más para hablar del otro tema que me interesa. Muy puntualmente, el tema del orden social. Bueno, recuerden que los procesos de modernización cambian el país, entonces hay una serie de temas que aparecen. El ascenso de la mujer moderna causa un debate muy extendido acerca de la diferencia sexual y entonces se habla sobre la familia, sobre el papel en la reproducción de las mujeres, se habla sobre la sociedad, sobre la propiedad, perdón, incluso el concepto mismo de individuo. Y entonces van apareciendo allí desencuentros entre el mundo de las tradiciones, las sensibilidades conservadoras y el mundo de la modernidad. Digamos, los idearios progresistas, los idearios liberales, que no son siempre un binomio, no son siempre, digamos, un binarismo. A veces hay una serie de puntos intermedios, pero eso va generando tensiones y entonces uno lo puede percibir en la sátira política, pero también en la sátira social. Hay una gran invectiva para tratar de contener el cambio de las costumbres. Voy a ponerles un ejemplo muy puntual. Aquí tengo un fragmento de un poema publicado en el Canal de Centroamérica. Es un poema anónimo. Apareció en 1889 y se titula A una dama con polizón. No sé si recuerdan el polizón, pero el polizón es una prenda, es una especie es una estructura eh, que permite acentuar la cintura y hacer lucir las caderas mucho más grandes, ¿no? Es una estructura metálica, es una forma de corsé que se utiliza y que apareció sobre todo en la década de 1880 en Europa y que muy pronto se trajo a América. Y claro, el tema del poema se refiere a el cosmético. ¿Qué quiero decir con cosmético? Esta idea de que las mujeres modernas, para ser más seductoras, más atractivas, para despertar, digamos, el erotismo, utilizan, se valen de todo esto, ¿no? Del maquillaje, de la ropa, de las sedas, del polizón, para resultar mucho más bellas, para, digamos, despertar ese interés, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿verdad? Que hay una paradoja de esa sensibilidad patriarcal que tiene que ver con el hecho de que se pide recato, decoro, pero al mismo tiempo se aprecia también esa tensión sensual, ¿no? De la mujer moderna. Y entonces vean ustedes, dice el hablante lírico en este pasaje, sublime, hermosa mujer, cómo el corazón palpita y cómo el alma se agita en cuanto la llega a ver. ¿Quién es capaz de creer que ese aire de distinción y ese andar y esa expresión y esas formas fementidas son hojas, hay desprendidas de encima de un polizón? Entonces, vean ustedes, aquí se vuelve sobre un tópico literario que es el de las hojas desprendidas. Ese tópico aparece en la Ilíada, es tan antiguo que aparece en la Ilíada y se refiere originalmente a las vidas de aquellos hijos de familias prominentes que mueren en la guerra de Troya. Y entonces las hojas caídas del árbol son aquellos jóvenes que pudieron ser mucho más y murieron en la guerra. Luego se ha usado para hablar de diferentes cosas, ¿no? Una de ellas, cómo se caen las ilusiones. Estos versos son también una parodia de unos versos del estudiante de Salamanca, de Espronceda, un poema del romanticismo, un poema maravilloso. Y entonces aquí se utilizan para hablar sobre estas mujeres que de alguna forma seducen a los hombres, resultan encantadoras, pero que en el fondo toda la belleza que tienen es un engaño, ¿no? Por eso es que dice formas fementidas. Fementidas se refiere a engañosas, digamos, fingidas, falsas, ¿no? Esas formas de esa mujer son engañosas, son falsas. Y por eso causan en el hablante, que es otro tópico literario humorístico, es un incauto, es un ingenuo, ¿no? Es un hombre ingenuo que cree que estas mujeres modernas realmente tienen esa belleza y no se da cuenta, sino tarde, de que esto responde al maquillaje, al cosmético, al polizón. Pero ven ustedes, hay toda una carga en torno al erotismo, la moral, las lógicas, el deseo. Bueno, quizás termino con esto, nada más para no agobiarnos más y dejar espacio. Eh, no vamos a encontrar todavía respuestas de parte de las mujeres. Hay una enorme cantidad de poemas que se ríen de las mujeres que quieren ser escritoras, que interpretan música. Por ejemplo, hay poemas que satirizan a las mujeres que son pianistas.
que tañen un instrumento y que lo hacen de forma inadecuada o torpe, eso es lo que dicen los hablantes para exponerlas, ¿no? Se ríe de todas las coquetas. Incluso en Costa Rica se publicó en 1900 un libro que es muy curioso, que se llama, em, vamos a ver, De las coquetas. Lo publicó Máximo Soto Hall, que en aquellos años residía en Costa Rica, y es una fisiología literaria. La fisiología literaria era un género donde se hablaban de ciertas conductas sociales como si fueran una enfermedad, y al modo de los médicos naturalistas, no, perdón, al modo de los médicos positivistas se explica cuáles son las causas de esa enfermedad. Y entonces Soto Hall explica que la coquetería de las mujeres modernas es una enfermedad que pone en riesgo la sociedad completa, porque arruina a los hombres, los hace perder su fortuna y su cordura. Y después explica cuáles son los 6 tipos de coqueta y por qué estas mujeres se convierten en coquetas. Vean ustedes qué libro más particular, ¿no? Una especie de tratado médico, sociológico, literario sobre la coquetería. Las mujeres contestaron, pues tenemos pocos testimonios, pero por ejemplo, en Páginas Ilustradas, en 1911, aparece una manifestación muy puntual de un humorismo femenino. Firma Mimi Pinzón, que debe ser un seudónimo. ¿De quién? No, no lo sé todavía. Que solo pensamos en modas y en intrigas amorosas, en casarnos sobre todo, responde ella. Y bien, es que piensan los hombres por lo general en otra cosa. El matrimonio, querido mío, no es otra cosa que una operación completamente comercial, y nada más justo pues que cada uno piense en colocar sus acciones lo mejor posible. ¿Qué quieres que hagamos, infelices de nosotras, si no pensamos en colocarnos matrimonialmente? Entonces se contesta allí unas cartas que se habían publicado acerca de las mujeres y demás. Pero hay que esperar un poco más, será más tarde cuando ya aparezca una risa desde las mujeres para cuestionar también esa visión tradicional. Bueno, les agradezco muchísimo y quedo muy atento a sus observaciones, preguntas, comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por esta charla tan interesante, con tantos datos, ¿verdad? Y tanta información, además tan pertinente también, pues para ilustrar todo el trabajo que ha hecho Hugo Díaz y parte de esta exposición. Ahora abrimos un espacio, le damos el espacio a Laura Rabe, que nos acompaña para hacer un comentario general y luego les acompaño con comentarios del chat. Invitamos a las personas que se han conectado a que nos puedan anotar sus preguntas y comentarios en el chat o bien ahora abrimos un espacio también con el micrófono abierto para que puedan participar. Laura. Bueno, no, darle un agradecimiento a Gabriel por brindarnos esta charla, por aceptar la invitación. Me pareció pues una charla muy estimulante, la verdad. Me dio muchas ideas eh, sobre esto que usted comentaba, de que los estudios académicos les ha costado llegar al tema de lo humorístico, al tema de la risa. Yo también comparto esa visión. A veces uno nota, incluso no solo se percibe en la existencia de poca bibliografía, sino que también uno a veces lo nota en las actitudes de la gente a lo interno de la academia. Es como, ay, qué bonito, qué divertido, pero como que no ven la dimensión muchas veces complejamente política que hay detrás, digamos, de esto. Y en ese sentido, algo que usted decía muy importante, que muchas veces la clave del chiste está en el presente. Entonces, que nosotros somos, como dijo usted, como ciudadanos extranjeros, como frente a estos chistes del pasado. En efecto, y entre más viejos son, es más complejo comprenderlos. Yo recuerdo que yo estuve revisando en algún momento la revista Bohemia, el semanario Bohemia, y prácticamente todas las caricaturas son completamente crípticas. Si uno se acerca únicamente con lo que uno sabe desde el presente.
porque las cosas de las que hacen chistes son, no necesariamente son eventos que trascendieron políticamente. Son a veces situaciones de muy poco impacto a largo plazo. Entonces, eso es un factor también que contribuye a que de pronto no se le preste tanta atención. Yo creo que también es que conlleva mucho trabajo entender el humor del pasado. Hay que descifrarlo y para descifrarlo hay que entonces tener otro montón de herramientas y otro montón de conocimientos para poderlos contextualizar adecuadamente. Pero bueno, eso era lo que quería comentar. No sé si alguien quiere hacer preguntas o si Gabriel quiere agregar algo. Pues sí, sí, en tanto van apareciendo las preguntas, em, quizás a propósito de lo que señalaste, Laura, hay una cuestión, ¿verdad? En los estudios literarios, que es sobre lo que puedo hablar con más propiedad, me parece que es diferente en la historia del arte porque hay más claridad sobre, digamos, el valor de la caricatura, su Sí, relación con la cultura impresa, la comunicación periodística. Pero en los estudios literarios ha pesado mucho un par de prejuicios, ¿no? Por un lado, en la tradición literaria, durante siglos, muchísimos siglos, desde la antigüedad clásica hasta el siglo XVI, eh, pesó mucho la idea de que todas las manifestaciones de humor tenían que ver con lo profano, con lo ujú, bajo, ¿verdad? Con ciertas esferas de la cultura. Entonces, recuerden ustedes que ya Aristóteles decía que la tragedia era la máxima expresión cultural, en tanto que la comedia era un género bajo, ¿no? Eh, ujú, Esta idea quedó allí. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en sí, la época virreinal, en la colonia, que muchos escritores que eran letrados de las cortes virreinales en América, en la América española, hacen poesía que ellos consideran alta y hacen ujú, también divertimentos, que se supone que son como ejercicios menores y son humorísticos. Entonces, esa idea prevalece en Hispanoamérica hasta muy avanzada la vida colonial. Y eso ha quedado allí como un precepto, digo yo, tácito, ¿no? Es decir, que está allí, pero no se tiene muy claro. sí, Y luego las historias nacionalistas insisten también, ¿verdad? En la literatura seria que habla sobre la historia, sobre la nación, como si el humor no hablara también sobre esos temas. ujú, Sí. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Definitivamente, como dice Laura, es un tema y son ideas que dan para pensar mucho más allá, ¿verdad? Un poco también como fuera de la caja, como dicen. Guillermo Brenes anota en el chat. Él hace un comentario, dice, en un trabajo que he estado realizando sobre los terremotos de 1910, he encontrado caricaturas del mexicano Juan Cumplido, quien satiriza a la sociedad costarricense al calor de la contingencia telúrica, pero también me he encontrado con opiniones adversas a esas manifestaciones del humor gráfico publicadas por Cumplido en De todos colores, dado el momento adverso que se enfrentaba por entonces. Además, también, bueno, no sé si quiere, Guillermo hace una pregunta, pero si gusta se refiere al comentario, Gabriel. Ujú. Sí, vamos a ver, Juan Cumplido es una figura muy interesante porque introduce en el país vamos a ver, este periódico suyo de todos colores. He investigado un poco. Juan Cumplido provenía de una familia de impresores mexicanos muy importantes, digamos, son unos impresores fundamentales, el equivalente a los Carranza en Costa Rica. Y este hombre, todavía eso no lo tengo claro, por alguna razón particular termina en el país. Eso no lo tengo tan resuelto, ¿no? Y empieza a hacer este tipo de prensa mucho más moderna, ¿no? Donde lo gráfico tiene un peso significativo, porque vamos a ver, hay quizás una forma de explicarlo. Eh, Existen en el temprano siglo XX varias culturas de la prensa que se sobreponen. Aquí, digamos, utilizo un concepto que empleó una profesora ecuatoriana mexicana que es especialista en prensa del 19 y el 20, Yana Hadati. Hay unas culturas de la prensa que se sobreponen y podemos encontrar periódicos muy al estilo del mediado del siglo XIX, que es el periódico de opinión,
podemos encontrar periódicos donde ya empieza a aparecer un periodismo más moderno, pero también podemos encontrar, digamos, diferentes manifestaciones en el humor. Y Juan Cumplido es un renovador, introduce una serie de variantes que no estaban en el panorama digamos que se convierte en una figura muy importante. Y los fenómenos naturales fueron empleados muchas veces como medios para, digamos, lo que hoy llamaríamos los desastres. eh, Fueron empleados como medios para hablar sobre problemas sociales y políticos. Les voy a dejar un referente que es por mucho anterior, ¿verdad? En Guatemala, María Josefa García Granados, Pepita Granados, como le suelen decir los guatemaltecos, publicó un boletín del cólera morbus en 1836, 34, por allí anda. Y el boletín, pues claro, habla de la epidemia del cólera, de la tragedia que había generado el cólera en Guatemala, pero en ese momento hay una pugna muy fuerte entre conservadores y liberales. Y entonces María Josefa García Granados, que está más desde el lado de los conservadores, atribuye la catástrofe del cólera a la forma en que los liberales guatemaltecos lo han manejado. Y entonces utiliza eso, el evento trágico de una forma política. Y aquí voy a hacer una pequeña digresión, ¿verdad? Hoy en día tenemos mucha claridad sobre eso. Es decir, por ejemplo, podemos ver cómo eh, Trump en Estados Unidos utiliza determinados desastres o fenómenos o condiciones sociales y políticas para movilizar, digamos, sensibilidades políticas. Bueno, eso se puede ver incluso desde el temprano siglo XIX en Centroamérica, ¿verdad? Y entonces es muy frecuente que se haga esto. Muchísimas gracias. Guillermo Brenes tiene una pregunta. Dice, ¿cuáles sectores sociales consumen estas publicaciones? ¿Los editores de estas publicaciones tenían nexos con el sector gobernante? ¿La crítica hacia los personajes políticos como don Ricardo Jiménez es ácida o más bien sutil? Mm, ¿Lo grotesco también forma parte del humor y la literatura? mm. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo. Quizás, Guillermo, hay un caso que mencioné muy rápidamente, pero es el caso de Enrique Jaén. Yo escribí como parte de uno de estos trabajos, le dediqué un capítulo a Enrique Jaén, me parece muy interesante, porque Enrique Jaén dedica en El Cometa, me parece que son unas 10 u 11 portadas a Ricardo Jiménez, que era en aquel momento no solo el presidente de la República, sino además algo así como el intelectual orgánico del liberalismo. Y es muy interesante la forma en que él, en esas 9, 10 caricaturas de portada, que son, digamos, caricaturas de editorial, va desgranando, digamos, va demoliendo a Ricardo Jiménez. Por ejemplo, lo cataloga como una figura autoritaria. Y entonces hay varias estampas donde lo representa vestido como militar, ¿verdad? Y entonces ahí hay una exigencia, un reclamo de una sensibilidad más progresista que está solicitando una ampliación, está, digamos, en pugna por una ampliación por el régimen de ciudadanía. Muchas veces también lo cataloga como indolente y entonces utiliza motivos de la fisionomía, ¿verdad? Clásica. Por ejemplo, aparece Ricardo Jiménez mirando hacia otro lado, con los ojos cerrados, con su nariz alzada, expresando desprecio, disgusto por los sectores populares. Muchas veces aparece ese tipo de estampa. Así que hay combate directo. Yo diría que es ácido, no es sutil. Enrique Jaén no se guarda nada, lo dice todo. Les voy a decir una cosa que también es muy reveladora, no quiero hacer chauvinismo ni mucho menos, ¿no? Pero Costa Rica, salvo el periodo de Rafael Iglesias, es una sociedad en la que uno ve con mucha frecuencia poesía satírica, ve semanarios humorísticos y tienen mucha amplitud, digamos que se dejan decir las cosas. Cuando uno estudia el entorno centroamericano, no son tan frecuentes los semanarios humorísticos. Se ve que en Costa Rica había una cultura política distinta, hay un régimen distinto. Yo no voy a decir que mejor o peor, pero hay un régimen distinto. Y evidentemente hay periodos muy convulsos, por ejemplo, en torno al levantamiento del 7 de noviembre, eh,
aparece luego toda una guerra, ¿no? Porque los liberales pierden, entra al poder Celedón como presidente de una coalición de conservadores, católicos, antiliberales, una sensibilidad, digamos, muy diversa, y eso genera que los liberales se vean obligados a retomar esfuerzos y entonces la prensa se multiplica, se vuelve muy intensa, así que hay de todos los bandos. Yo diría que no son sutiles, diría que son ácidos, diría que había, salvo en este periodo de Rafael Iglesias que está más documentado, había un ambiente de bastante libertad, la libertad de prensa se ejercía, la libertad de expresión se ejercía bastante, de una forma bastante sólida y creo que eso, digamos, permite entender ese contexto. Ujú. Muchísimas gracias. Comenta Guillermo Brenes que si la biografía de Cumplido resulta nebulosa, posiblemente sea familia de los Cumplido que se desempeñaban como impresores y agradece la charla. Dice que realmente muy interesante y que vale la pena investigar más del tema. Muchísimas gracias, Guillermo. Y Gracias. tenemos una pregunta de Shirley. Pregunta, ¿se conserva el libro de Chacón Trejos? ¿Hay ediciones antiguas en la Biblioteca Nacional? ¿Se reimprimió en algún momento? Sí, vamos a ver, el libro de Gonzalo Chacón Trejos se conserva y hay ediciones modernas. Me parece que la última podrá tener tal vez unos 20 años o un poco más, si no lo recuerdo mal. Y si no, perdón por no tener ahora el dato en la memoria, pero si no lo recuerdo mal, se reeditó por la editorial Costa Rica. Entonces es un libro que se puede consultar. Incluso existe una tesis de grado, un estudiante de licenciatura en literatura y lingüística de la Universidad Nacional, Gustavo Camacho, escribió su trabajo de tesis hace unos 6 años, 7 años, en torno a esta novela, a la novela de Gonzalo Chacontrejos, que es una novela interesante, vale la pena volver a verla. Siempre lo recordamos por las tradiciones costarricenses, que también tienen mucho humor, ¿verdad? Pero este otro libro sobre el golpe de Estado de Tinoco es un libro también interesante, atractivo. Quizás aprovecho para decir que aunque la investigación hay mucho trabajo por hacer en estos ámbitos, creo yo que los historiadores del arte han hecho un muy buen trabajo, ¿verdad? Tenemos varias historias del humor gráfico en Costa Rica. Eh, en el ámbito de los estudios literarios y demás, se han venido haciendo esfuerzos, ¿verdad? Y otras manifestaciones discursivas, ¿verdad? O textualidades. No sé si recuerdan, por ejemplo, Laura Solano preparó una tesis hace algunos años en la Universidad de Costa Rica sobre las caricaturas de Figueroa. Les cuento este caso de Gustavo Camacho, que escribió sobre el libro de Gonzalo Chacón Trejos. Gabriel Mora, que es otro estudiante de maestría en la Universidad Nacional, hizo una tesis sobre los memes que se publicaron después de la pandemia, que es tremendo, ¿verdad? Lo que él confirma, que es toda esa sensibilidad muy conservadora, xenófoba, sexista, ¿no? Que generó, digamos, la pandemia. Em, Shirley Lohan acaba de defender su tesis en el doctorado en estudios de la cultura y la sociedad, su tesis sobre el humor de Tres Patines, y la tremenda corte, ¿no? El programa radial, que es un referente en América Latina. Y por allí tengo otra estudiante que tenía un trabajo maravilloso, quería hacer una tesis sobre la patada, quería estudiar la patada, pero lamentablemente hasta donde ella pudo llegar, se conservan muy escasos registros, que ese es otro de los grandes problemas, el archivo, el acervo. eh, Se conservan muy pocos registros sobre el trabajo de Parmenio. Es una pena, ¿no? Porque entender la risa contemporánea sin Parmenio es imposible, es perder una pieza fundamental. Pero bueno, un poco eso. Pero sí hay gente que está empeñada, ¿no? Em, Así que seguramente irán surgiendo otros trabajos también que aporten. Muchísimas gracias, Gabriel. Guillermo dice que efectivamente en Editorial Costa Rica y Shirley también agradece la charla. Y bueno, con esto vamos finalizando este espacio. Laura, ¿tendrá algún comentario de cierre final para ir cerrando? Bueno, no tengo comentarios sobre el tema, nada más reiterar el agradecimiento para Gabriel y bueno, también
Invitarlos a que vayan a la exposición de Hugo Díaz en el Museo de Arte Costarricense. Va a estar abierta hasta el 9 de noviembre, entonces ya este es el último mes, por si no han tenido la oportunidad de ir. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Efectivamente, la exposición está en el Museo de Arte Costarricense de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde y esta charla se realiza en el marco de esta exposición que lleva el nombre Hugo Díaz, Crónicas en Tinta 1930-2001. Muchísimas gracias, Gabriel, por aceptar la invitación y por compartir esta fracción tan valiosa de su tiempo y todo este conocimiento y demás. Realmente lo agradecemos muchísimo. Gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes también por haber participado de esta charla. Recordarles que queda también grabado en nuestro canal de YouTube y posteriormente la vamos a estar subiendo al canal para que la puedan consultar y también compartir con las personas que consideren que pueden tener interés y para quienes puede ser de valor este contenido. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día.